Bueno, estamos aquí en Génesis capítulo 13 y para su información, para darles un poquito de repaso, hemos estado estudiando el libro de Génesis y ahora entrando en la vida de Abraham. Abraham es un gran hombre de fe, un hombre que fue usado grandemente por Dios. Vimos que Abraham no creció con el conocimiento de Dios, él creció en un lugar pagano donde adoraban a los ídolos. Pero Dios llamó a Abraham, él salió de su tierra y en obediencia fue a la tierra prometida, a Canaán. Y vimos la vez pasada que Abraham en un momento de debilidad no confió en Dios y fue a Egipto para buscar la ayuda de los egipcios y como consecuencia, como resultado sufrió las consecuencias de su desobediencia, de su pecado. Así que Abraham en este capítulo 13 vamos a ver su restauración. Les invito a leer conmigo Génesis 13, versículo 1. Dice: Abraham salió de Egipto con su esposa, con Lot y con todos sus bienes en dirección a la región del Negev. Abraham se había hecho muy rico en ganado, plata y oro. Desde el Negev, Abraham regresó por etapas hasta Betel, es decir, hasta el lugar donde había acampado al principio entre Betel y Ai. En este lugar había erigido ante el Señor antes un altar, y allí invocó Abraham el nombre del Señor. Vamos a mencionar unos puntos aquí en estos versículos. El arrepentimiento verdadero siempre puede ser demostrado por fruto de arrepentimiento. Y el arrepentimiento es una de las marcas de la fe verdadera. Abraham fracasó, como muchos de nosotros, como todos nosotros fracasamos y fallamos y desobedecemos a Dios y nos alejamos de Dios en diferentes momentos de nuestra vida. Si realmente pertenecemos a Él, este principio nos enseña que el arrepentimiento es uno de los frutos o las marcas o las evidencias de una fe verdadera. ¿Qué es arrepentimiento? Es si estás caminando en una dirección, me arrepiento y me doy vuelta y camino en la otra dirección. Ese es arrepentimiento. Si estás pecando, arrepentirse no es decir: Señor, lo siento, lo lamento que estoy pecando, perdóname, y seguir en esa dirección. Arrepentimiento verdadero es decir: Señor, perdóname, ayúdame a arrepentir y darte vuelta y ir en la otra dirección, hacia la justicia, hacia la voluntad de Dios. Abraham se arrepintió, hizo un gran error. Los que no estaban aquí, no tenemos tiempo para repasar todo, pero fracasó grandemente, echó mentiras, no confió en Dios, aunque Dios lo había prometido bendecir. Él no confió en el Señor. Llegó una prueba, un momento de dificultad, había hambre en la tierra, y en vez de confiar y depender en Dios, fue a Egipto y sufrió las consecuencias. Pero ahora en estos versículos vemos que Abraham se arrepintió, y otra vez vemos que Abraham está adorando al Señor. Ese es el fruto del verdadero arrepentimiento, que ahora está alabando y adorando de nuevo a Dios. La Biblia nos dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y doy gracias a Dios por este versículo, porque yo he pecado mucho, he fracasado mucho. Pero Dios dice: los que me buscan, los que piden ese perdón, dice: yo les perdono, puedo perdonar a todos sus pecados, los limpio de toda maldad. Eso no es pretexto para seguir pecando. Uno que sigue pecando demuestra que realmente no es de Dios. Uno que es de Dios a veces va a caer en el pecado, pero va a demostrar su fe verdadera por el arrepentimiento, por dar vuelta y salir de ese pecado. Aquí en el versículo 5 quiero llamar su atención a un hombre que se llama Lot. ¿Quién es Lot? Lot es el sobrino de Abraham, o Abraham. Es un nombre chistoso. Nunca he conocido a nadie con el nombre Lot. Espero que nadie tenga ese nombre. Perdón, es un nombre bonito si lo tienes. Debo tener cuidado cuando hay personas nuevas. Quién sabe si va a llegar un día un Lot o un nombre, una persona que estoy echando carrilla al nombre de esa persona. Bueno, Lot es un personaje. Creo que no hay tantas personas con su nombre, porque fue un hombre que fracasó de muchas maneras.
Nos dice el versículo 5, también Lot, el sobrino de Abraham, que iba acompañando a Abraham, tenía rebaños, ganado y tiendas de campaña. Lot, cada vez en esos últimos pasajes, cuando hemos visto a Lot, él está siguiendo a Abraham. Él está, siempre dice, Lot se fue con Abraham, acompañó a Abraham. Bueno, ¿de qué sirve conocer eso? ¿Por qué nos dice la Biblia de esa manera que Lot, ¿por qué no nos dice que Abraham se fue con Lot? Sino que Lot se fue con Abraham. Abraham obviamente fue el líder. No solamente el líder porque él era el tío, el Lot el sobrino, pero él era el líder espiritual. Él tenía esa fe, ese llamamiento de Dios. Lot nos dice en la Biblia en el Nuevo Testamento que era un hombre justo. Y es difícil creer eso cuando vemos su carácter, pero la Biblia dice que él, a pesar de todos sus fracasos, sí fue un hombre justo. Pero Lot tuvo muchos problemas y pienso que una de las razones principales por la cual Lot sufrió tanto y cometió tantos errores es porque él estaba dependiendo más en la fe de su tío que en su propia fe. Es decir, eso nos pasa a todos. Es decir, que él estaba, en vez de tener una relación muy íntima y cercana con Dios, Lot estaba más confiando en la relación que Abraham tuvo con Dios. Y a veces hay cristianos, hay iglesias donde toda la gente está confiando en el líder o los líderes. Y si el líder se va o si el líder cae en el pecado, la iglesia dispersa y las personas se van. Porque realmente no tenían tanta fe ellos, su fe estaba más en el líder, o estaban más o menos como prestando la fe o la carisma o lo que sea del líder. Entonces es importante tener esa relación personal con Dios que no depende de otras personas. Si nos necesitamos, es importante que estemos congregados juntos. Es la razón que tenemos la iglesia, porque necesitamos los unos a los otros y podemos decir, si estamos caminando en la voluntad del Señor, como Pablo dijo, sigan a mi ejemplo como yo sigo el ejemplo de Cristo. Así que hay personas que hay líderes y hay grandes ejemplos que podemos seguir, pero asegurarnos siempre que no estemos confiando solo en la fe de esa persona. Hay niños, por ejemplo, que creen en un hogar cristiano donde sus papás creen en la Biblia y van a la iglesia y todos los niños, los muchachos llegan a cierta etapa de 15, 16 años y ya se presentan todos los pecados atractivos del mundo y se van y se alejan de la iglesia. ¿Por qué? Porque no tuvieron su propia fe, solamente estaban siguiendo la fe de sus padres. Pero esa fe nunca se realizó en sus propias vidas, ¿verdad? Así es tan importante que nosotros no estemos, aunque nos necesitamos los unos a los otros, pero que no estemos dependiendo de otras personas para nuestro alimento espiritual. Que nosotros tengamos una relación íntima con el Señor, que estemos cultivando una relación cercana con Dios. Y hay una promesa en la Biblia, que es esa promesa que encontramos en Santiago 4:8. Dios dice, si nos acercamos a Él, ¿qué? Él se acercará a nosotros. Es una promesa hermosa. Si te acercas a Dios, Él se acercará a ti. Te acercará a ti. Esa es una promesa tan importante para recordar. Nos dice en el versículo 6, si sigan esta historia, vamos a ver otras lecciones muy importantes. El versículo 6 dice que la región donde estaban no daba abasto para mantener a los dos, es decir, a Abraham y a su sobrino Lot, porque tenían demasiado como para vivir juntos. Por eso comenzaron las fricciones, los pleitos entre los pastores de los rebaños de Abraham y los que cuidaban los ganados de Lot. Los vaqueros y los pastores están peleando, es lo que está diciendo aquí. Hay unos pleitos entre los pastores de Abraham y los que cuidaban el venado, los vaqueros de Lot. Estaban peleando. Dice en el versículo, al final de este versículo, que además los cananeos y los fereceos también habitaban ahí en aquel tiempo. Entonces esos dos grupos de personas estaban también buscando lugares fértiles para poder alimentar a sus rebaños, a su ganado, etc. Entonces viene otra prueba
Viene otra prueba en este momento. Abraham llegó a Canaán y tuvo una prueba. Había hambre en la tierra. No había comida. Dios dijo, Abraham, vete a ese lugar. Abraham obedeció, llegó allí y no había comida. Dios, ¿por qué me enviaste aquí? A veces en nuestras vidas respondemos al llamamiento de Dios, llegamos a cierto lugar y todo se ve como fue todo equivocado, como no fue el lugar correcto, pero es donde Dios nos envió. Y decimos, Señor, llegué aquí, ya estoy en esta etapa de mi vida, tú me enviaste a este lugar y tengo problemas, tengo dificultades. ¿Por qué me enviaste aquí? En vez de depender de Dios en ese momento, que hizo Abraham, se fue a Egipto, buscó la ayuda del mundo, Egipto siempre representa el mundo, no el mundo, la tierra y los árboles y las rocas. Cuando decimos el mundo, no estamos hablando de eso. Cuando la Biblia habla del mundo en un sentido, está hablando del sistema malvado de los que viven en el mundo sin Cristo. Así, las personas que no creen en Dios, ese es el mundo. Y Abraham buscó la ayuda de los incrédulos en vez de confiar en el Señor. Ahora, él se arrepintió y se presenta otra prueba. Si tú sales de una situación mala, te arrepientes y estás otra vez adorando a Dios, ten por seguro que van a venir otras pruebas más, otras dificultades más, porque así es la vida cristiana. Y Satanás quiere desanimarnos, quiere destruir nuestra fe, quiere tratar de distraernos de los propósitos verdaderos de nuestra vida. Así que viene esta otra prueba. ¿Qué va a hacer Abraham enfrentando esta prueba? ¿Va a tomar las cosas en sus propias manos otra vez y decir, bueno, tengo que encontrar una solución? ¿Va a confiar en sus propios artificios, sus propias artimañas para resolver este problema? ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer Abraham? Algunas personas nunca aprenden. Yo he visto a personas que tristemente caen en un pecado, en una dificultad en su vida, se levantan otras personas, los ayudan a salir de ahí, como Dios ayudó a Abraham a escapar de Egipto. Otras personas los sacan y de repente ya están en otro pecado. Y los saques de ese pecado, o salen de ese pecado, y pasan unos meses, unas semanas, y de repente ya están otra vez. No han aprendido de sus fracasos. Vemos que Abraham está aprendiendo. No es perfecto, va a seguir cometiendo errores en los capítulos que vamos a ver más adelante. Sin embargo, poco a poco él está aprendiendo a confiar en Dios. Él está aprendiendo ya no buscar sus propios artificios para resolver los problemas. Él nos dice aquí en el versículo 8, léalo conmigo, el 8 de Génesis 13. Génesis 13, versículo 8. Así que Abraham le dijo a Lot, sobrino, no debe haber pleitos entre nosotros, ni entre nuestros pastores, porque somos parientes. Allí tienes toda la tierra a tu disposición. Por favor, aléjate de mí. Si te vas a la izquierda, yo me iré a la derecha. Si te vas a la derecha, yo me iré a la izquierda. ¿Qué está haciendo Abraham aquí? Él ha aprendido a confiar en el Señor. En este momento, él está aprendiendo a confiar en el Señor. Decir, Dios, pongo esta situación en tu mano. Yo no sé qué es la mejor decisión. Mejor digo a Lot, que él escoge, y yo voy a confiar en Dios, que Dios me va a dirigir al lugar donde Él quiere que yo esté. Así que la lección importante para nosotros en esto es: entrega tus decisiones a Dios. Entrega tus decisiones a Dios. ¿Cuántos de ustedes cuando se presenta una oportunidad para trabajar o estudiar o lo que sea en otro lado, dicen, bueno, ahí en Oregon me están dando un buen trabajo, me pagan más, ¿por qué necesito orar acerca de eso? Me voy. Quizás no es malo, pero tomas el tiempo para considerar la voluntad de Dios en eso. Quizás es muy bueno. Quizás Dios va a decir, sí, vente, es lo que tengo para ti. Quizás quieres casarte con alguien, ¿verdad? Pues me gusta cómo es esta relación, me gusta cómo es esa persona, me parece muy buena idea, me voy a casar con esa persona. Bueno, ¿buscaste la dirección de Dios? ¿O estás buscando la dirección de Dios en eso? En esas decisiones de la vida, tu futuro, ¿dónde vas a ir a vivir? Muchas personas nada más como
el cristiano, el creyente en Cristo no debe ser como el mundo. El mundo solamente toma sus decisiones basado en la vista, en lo que parece mejor. El cristiano debe entregar sus decisiones al Señor. Decir, Señor, mira, tú sabes, me han dado esta oferta para ir a este lugar, esta oportunidad para ir a trabajar allí o para estudiar allá. ¿Es lo que tú quieres? El Señor puede decir sí, el Señor puede decir no. Lo importante es seguir su voluntad. Y necesitamos recordar un principio bíblico bien importante en eso. Escúchame bien, todos escúchame bien a esto. Si tú conoces a Cristo, si no lo conoces, Él te ama y Él desea tener una relación contigo. Necesitas arrepentirte de tu pecado y acudirte a Jesús, confiar en Él, dar tu vida a Él. Una vez que nosotros conocemos a Cristo, la Biblia nos dice que Dios dispone todas las cosas para nuestro bien. Él dispone todas las cosas para el bien de aquellos que le aman y los que han sido llamados conforme a su propósito. Abraham fue llamado por Dios, él pudo confiar. Dios, yo sé que vas a disponer todo para mi bien. Yo no tengo que buscar mis propios artificios, mis propias estrategias y tratar de resolver esto. Puedo entregarlo a ti. Esta decisión la pongo en tus manos, porque tú cuidas de mí. Porque yo sé que vas a disponer todas esas cosas para mi bien. Entonces tú puedes decir, yo quiero ir a trabajar en aquel lado. Pero si el Señor dice que no, tú puedes tener toda la confianza, toda la fe, que hay una razón específica que Dios está disponiendo esas cosas para tu bien. Si quieres quedarte aquí y Dios te envía a otro lado, hay oportunidad para ir a otro lado y Dios dice, y a lo mejor no quieres ir, pero Dios te indica que debes salir a vivir en otro lado, o trabajar o estudiar en otro lado. A lo mejor no quieres ir. Pero si Dios te enseña que eso es lo que debes de hacer, puedes tener toda la confianza que esa es la cosa correcta, que esa es la cosa en que vas a recibir más bendición. No que vas a tener una vida sin dificultades y sin pruebas, pero que vas a tener paz sabiendo que estás caminando en la voluntad del Señor. La voluntad del Señor es perfecto. El mejor lugar para estar en todo el mundo, ¿sabes dónde está? ¿Dónde está el mejor lugar para estar en todo el mundo? Mi papá siempre me decía eso, me preguntaba eso. ¿Qué es el lugar en el mundo? ¿Dónde está el lugar en el mundo que es el mejor lugar para estar? Es estar dentro de la voluntad de Dios. Si tú estás dentro de la voluntad de Dios, puedes estar en una situación muy peligrosa, puedes estar en un lugar no tan cómodo, no importa. Es el mejor lugar para estar, porque es donde Dios quiere que estés. El lugar más peligroso para estar, el lugar que no quieres estar, es fuera de la voluntad del Señor. Así que podemos confiar que si Dios nos dirija a ir a un lugar, o casarnos con cierta persona, o tomar cierto trabajo, o estudiar en tal escuela, o hacer amistad con cierta persona, o cortar la amistad con cierta persona, o lo que sea, si Dios nos indica algo, podemos confiar. Dios, tú tienes una razón para eso, y confío que tú sabes lo que es mejor para mí. Así que entrega tus decisiones a Dios, tu futuro, tu trabajo, las decisiones en tu familia, con tu escuela, lo que sea. Entrega esas decisiones a Dios. Él te va a dirigir. Esta es la posición de la fe. Ese es como ese canto que estamos cantando, eres mi herencia, mi porción. Cuando nosotros reconocemos eso, que Dios es lo que necesitamos, Él es todo lo que necesitamos, es un buen lugar para estar. Yo la conozco, yo sé cómo es estar en la voluntad del Señor. A lo mejor eso suena como me estoy jactando, pero no. Por la gracia de Dios, no porque soy buena persona ni nada, pero por su gracia, su favor que no merezco, yo sé cómo es vivir en la voluntad del Señor. Es algo maravilloso, porque vienen pruebas, vienen dificultades. Pues eso no suena tan maravilloso. Vienen pruebas y dificultades. Sí, vienen pruebas, dificultades, momentos difíciles, momentos tristes, momentos duros. Pero tienes paz en medio de la tormenta. Tienes gozo, tienes fe que Dios está contigo, que Él está dirigiéndote. Y vienen momentos de gozo y de felicidad también. Es el mejor lugar para estar. Abraham pudo decir, Señor, tú eres mi porción. Yo puedo decir a Lot que Él escoge donde Él quiera ir, porque yo sé que tú me vas a dar lo que es mejor para mí.
En los versículos de 10 a 13 vamos a seguir con nuestro capítulo. Génesis 13, versículo 10. Lot levantó la vista y observó que todo el valle del Jordán hasta Zoar era tierra de regadío, como el jardín del Señor o como la tierra de Egipto. Así era antes de que el Señor destruyera a Sodoma y a Gomorra. Entonces Lot escogió para sí todo el valle del Jordán y partió hacia el oriente. Fue así como Abraham y Lot se separaron. Abraham se quedó a vivir en la tierra de Canaán, mientras que Lot se fue a vivir entre las ciudades del valle, estableciendo su campamento cerca de la ciudad de Sodoma. Los habitantes de Sodoma eran malvados y cometían muy graves pecados contra el Señor. En estos versículos vemos lo que yo voy a llamar la decisión de la carne. La carne en la Biblia nos habla de la naturaleza pecaminosa. Todos nosotros tenemos tres enemigos. Cada cristiano, cada creyente tiene tres enemigos. El diablo es sus ejércitos, ¿verdad? Incluido es uno de nuestros enemigos. La carne y el mundo. La carne, eso es lo que está en nosotros, nuestra naturaleza pecaminosa que siempre nos está tentando hacia el mal. Es lo que Santiago se refiere a eso cuando dice, cuando tú pecas, cuando tú estás tentado, no eches la culpa a Dios. Tampoco no debes echar la culpa a Satanás. Cuando uno es tentado es cuando uno mismo es llevado por sus propias pasiones malvadas. Esa es nuestra carne. Es los deseos de la carne, las cosas que parecen bonitos, ¿verdad? Los pensamientos, ver lo que para nosotros se ve mejor. Esa es una decisión de la carne, como vemos aquí con Lot. Él, sin buscar la dirección del Señor, tomó su decisión no basada en la fe, sino basada en lo que se ve. No basada en la fe, sino basada en lo que se ve. Él miró todo ese área, ese lugar. Nos dice que levantó la vista y observó todo el valle del Jordán hasta Zoar. Y era tierra regadío como el jardín del Señor y como la tierra de Egipto. Era un lugar hermoso. Y tomó su decisión no confiando en Dios, sino eligiendo lo que humanamente parecía como la mejor opción. Tantas veces nosotros hacemos lo mismo, ¿no es cierto? Ni pedimos a Dios, decimos, bueno, estas son las opciones, eso es lo que voy a hacer porque, mira, ese lugar es más agradable o esa persona me gusta más, lo que sea, ¿verdad? Vemos nomás pensando en lo físico, en lo que se ve y no confiando en Dios. No es decir que es malo vivir en un lugar bonito. A mí me gustaría vivir en un lugar más bonito que Hokkien. Bueno, ese lugar tiene su hermosura y todo, ¿verdad? Pero hay lugares mucho más bonitos que en un sentido me gustaría pasar más tiempo en otros lugares. Me gustan los lugares tropicales, me gustan las playas. En México, por ejemplo, hay muchos lugares atractivos. Y no es que es un pecado vivir en un lugar así, pero es un pecado si eso es donde Dios no quiere que estés. Y si no buscaste la dirección del Señor, nada más diciendo, yo estoy escogiendo lo mejor. No es malo tener buenas cosas, no es malo casarte con una mujer hermosa, como yo me casé con una mujer hermosa, y no está con nosotros, pero no es un pecado, es bueno, lo recomiendo, pero si te casas con esa persona solamente porque es hermosa, no buscando la dirección del Señor, ahora sí es pecado. ¿Se me entiende? ¿Me da a entender? ¿Me explico? Así que en todo debemos buscar la dirección del Señor. Lot hizo su elección en la naturaleza pecaminosa. Levantó la vista, con sus ojos miró y tomó su decisión de esa manera. Recuerda aquí una cosa interesante es que dice que era como la tierra de Egipto. Y como dije, Egipto nos habla del mundo, del sistema que está en contra de Dios. Y nos dice que Lot dio a este lugar, el valle del Jordán, y dijo, eso es como Egipto. Lot todavía tenía ese amor para el mundo en él. Si amas más las cosas del mundo que las cosas de Dios, vas a tomar decisiones basadas en la vista y no en la fe. Y elegir el camino más cómodo y agradable a los ojos. Pero ese camino
si ese camino que estás escogiendo, que estás eligiendo, si no es en fe, si es solo por la vista, solo por la carne, es un camino que conduce a la muerte. Y conduce a la muerte. Proverbios 14:12, Gregorio, si puedes ponerlo ahí en la pantalla. El libro de Proverbios dice: hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Tú puedes decir, bueno, para mí esa me parece como la mejor decisión. Si no estás buscando la dirección del Señor, estás en rumbo a la muerte. Lot, más adelante vamos a ver que él va a sufrir las consecuencias de su decisión. Entonces, repito, no es malo vivir en un lugar bonito, tener materiales, casarte con una persona atractiva, no es malo ni nada de eso. Pero cuando estamos enfrentados con esas decisiones grandes en la vida y también las pequeñas, la cosa que debemos hacer siempre es buscar la dirección de Dios, buscar su dirección, buscar su voluntad. Y cuando siempre andamos tomando decisiones necias basadas en lo que se ve mejor y no confiando en Dios, vamos a sufrir las consecuencias. El resultado es el sufrimiento y la muerte. Lot, vamos a ver más adelante, escuchen bien, Lot pierde a su propia esposa. Su esposa va a morir como resultado de su decisión necia, basada no en la fe, pero en la carne. ¿Me da a entender? ¿Sí me explico todo? ¿Sí? Ok. Vamos a dejar ese punto, pero quiero que quede bien claro ese contraste entre confiar en Dios y solamente tomar las decisiones por lo que se ve, por la vista. Para terminar con los versículos de 14 a 18, los vamos a leer. Vamos a ver el contraste aquí. Versículo 14. Después de que Lot se separó de Abraham, el Señor le dijo: Abraham, levanta la vista desde el lugar donde estás y mira hacia el norte y hacia el sur, hacia el este y hacia el oeste. Y dice: yo te daré a ti y a tu descendencia para siempre toda la tierra que abarca tu mirada. Multiplicaré tu descendencia como el polvo de la tierra. Y si alguien puede contar el polvo de la tierra, también podrá contar tus descendientes. Ve y recorre el país a lo largo y a lo ancho, porque a ti te lo daré. Entonces Abraham levantó su campamento y se fue a vivir cerca de Hebrón, junto al encinar de Mamre. Allí erigió un altar al Señor. Abraham confió en Dios, entregó sus planes, sus decisiones al Señor, y ahora vemos que él está adorando a Dios otra vez. Les quiero decir un principio importante aquí. Dios dijo: Abraham, te voy a bendecir con estas cosas, con tantas bendiciones. Ahora quiero que tú vayas a caminar a ver lo que te estoy regalando. Eso regalo, esa tierra que te estoy regalando a ti. Que vayas a caminar y ver esa bendición que yo tengo para ti. Y en el Nuevo Testamento, Dios nos dice en Efesios que Él nos ha bendecido con todas las bendiciones espirituales en Cristo Jesús. Todas, no algunas, sino con todas. Que el cristiano tiene toda bendición espiritual en Cristo Jesús, en lugares celestiales. Pero muchas veces nosotros no descubrimos qué son esas bendiciones. No, tenemos toda bendición, en serio. Todas las bendiciones de Dios pertenecen a nosotros, dice la Biblia. Pero muchas veces no andamos descubriendo qué son. ¿Cuáles son esas bendiciones? Yo como niño vivía por mucho tiempo en el campo, en la sierra, como decimos aquí, ¿verdad? Alejado de la ciudad, de los pueblos, en medio de una propiedad de 55 acres, una propiedad medio grande. Ahí vivía yo en mi casa y era puro bosque alrededor de la casa. Y qué ridículo sería si yo todo el tiempo nada más quedara ahí en mi casa, ¿verdad? Viendo afuera del bosque, sabiendo que hay mucho bosque, muchas cosas para descubrir ahí,
había arroyos y animales para descubrir y todo ahí, cosas hermosas. Pero más todo el tiempo quedaba yo en mi casa viendo las cosas por la ventana. Qué ridículo sería eso. Lo que hice, pasaban los años de mi niñez descubriendo todas las cosas de la sierra, ¿verdad? Encontrando los diferentes animales y jugando en los arroyos y ahí en el bosque, corriendo de los osos, de veras, en algunas ocasiones. No tuve tanta inteligencia de alejarme suficiente bien de los osos, y a veces las mamás osas se enojan si te acercas demasiado a sus crías, así que no recomiendo que hagas eso. Escapé 2 veces así, pero yo fui descubriendo esa bendición de vivir ahí en el bosque, de tener toda esa propiedad. No había otras personas que entraran ahí, porque era nuestra propiedad, y tuve esa bendición para disfrutar. Y de la misma manera Dios te ha dado bendiciones a ti y a mí. Si estamos en Cristo, todas las bendiciones tenemos, las bendiciones espirituales. Necesitamos andar y descubrir esas bendiciones. Tenemos nuestra Biblia, pero así, tenemos la Biblia y Dios nos dice tantas cosas importantes y hermosas aquí en su palabra. Pero, ¿qué tal si no la leemos? Si no pasamos mucho tiempo descubriendo. Es como tener esa propiedad y no salir a pasear y descubrir las cosas hermosas del bosque, ¿verdad? Es lo mismo. Y muchos de nosotros tenemos este libro, pero pasemos muy poco tiempo leyéndolo, descubriendo que el Dios Todopoderoso, piensen en eso por un momento, el Dios Todopoderoso, creador del universo, el que creó la risa y las montañas y las flores y todas las cosas que hay, la música, el agua, los animales, las criaturas, las estrellas y los planetas. Ese Dios Todopoderoso quiere tener una relación con nosotros. Qué asombroso, qué increíble es eso. Y se ha revelado a nosotros en un libro. Su palabra es como su carta de amor a nosotros. Y muchas veces nosotros, pues de vez en cuando tengo tiempo, cuando no estoy ocupado viendo la tele. No sé si haces eso, pero es mejor verla. Viendo la tele o haciendo cualquier otra cosa, en vez de leer y meditar en lo que el Dios Todopoderoso del universo nos ha escrito en su palabra. Dios nos ha bendecido en tantas maneras, hermanos. Y como Abraham, nosotros tenemos una esperanza mejor. No tenemos que decir, yo quiero ese lugar fértil, ese lugar hermoso, ese valle del Jordán, como lo hizo. Pero podemos decir, Señor, yo sé que tú me has bendecido, quiero confiar en ti, entrego mi vida, mis decisiones, mis planes, mis sueños, mis anhelos, los entrego todo a ti, Señor, que tomes el control de mi vida, que tú eres bueno, que tú seas mi herencia, mi porción, que seas mi mejor amigo en la vida. Dice 1 de Pedro, lo tenemos aquí en la pantalla, es un pasaje largo, pero por favor léelo conmigo y quiero que piensen en estas bendiciones que Dios nos ha dado. Alabado sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, por su gran misericordia, nos ha hecho nacer de nuevo mediante la resurrección de Jesucristo, para que tengamos una esperanza viva y recibamos una herencia indestructible. Las cosas de este mundo, si tú pasas todo el tiempo solamente pensando en las cosas del mundo, invirtiendo tus días, gastando tu tiempo solamente enfocado en la riqueza, en la popularidad, en lo que sea, esas cosas terrenales que no duran, estás desperdiciando tu vida. Dice aquí que tenemos una herencia en Cristo indestructible, incontaminada e inmarchitable. Tal herencia está reservada en el cielo para ustedes. Y sigue diciendo en la segunda parte, a quienes el poder de Dios protege mediante la fe hasta que llegue la salvación que se ha de revelar en los últimos tiempos. Esto es para ustedes motivo de gran alegría, a pesar de que hasta ahora han tenido que sufrir diversas pruebas por un tiempo. El oro, aunque perecedero, se acrisola al fuego. Sigue diciendo,
Así también la fe de ustedes, que vale mucho más que el oro, al ser acrisolada por las pruebas, demostrará que es digna de aprobación, gloria y honor cuando Jesucristo se revele. Ustedes lo aman a pesar de no haberlo visto, y aunque no lo ven ahora, creen en Él y se alegran con un gozo indescriptible y glorioso, pues están obteniendo la meta de su fe, que es su salvación. En el libro de Efesios, en este mismo pasaje de Efesios 1, cuando nos dice: alabado sea Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido, vamos a decirlo correcto, que nos ha bendecido en los lugares celestiales con toda bendición espiritual en Cristo Jesús. Toda bendición. Ahí nos menciona algunas de esas bendiciones, y son bendiciones que el mundo no puede tener sin Cristo. Son bendiciones que en esta vida material el dinero no puede comprar. Como he dicho muchas veces, ¿cuánto dinero necesitas tener para comprar la paz verdadera, el amor verdadero, la seguridad verdadera? Jesús dice: esas cosas tú puedes tener gratuitamente en mí. Pero aún teniéndolos como cristianos, muchas veces no experimentamos el gozo de eso y no andamos y descubrimos esas bendiciones. Pero quiero terminar mencionando algunas más. En el capítulo 7, en el capítulo 1, de Efesios, versículo 7, nos dice que en Él tenemos redención, el perdón de nuestros pecados por medio de su sangre. Esa es una bendición que nosotros tenemos, aparte de tener una herencia con Cristo, aparte de tener paz, seguridad, que el Espíritu de Dios vive en nosotros, aparte de saber que somos hijos de Dios, hemos sido adoptados por Él, pertenecemos a Él, que vamos a vivir para siempre con Él. Nos dice que todo eso fue hecho posible por la bendición que Jesucristo nos dio. Con Él sacrificó su vida en la cruz por nosotros. La redención, el perdón de nuestros pecados por medio de su sangre. Jesús en la cruz, ese mismo Dios todopoderoso, vertió su sangre en tu lugar y en mi lugar. Aunque yo soy un miserable pecador, merezco la muerte, merezco el infierno. Tú lo mereces también. Todos nosotros hemos pecado. ¿Cuántas mentiras has echado en tu vida? ¿Cuántas veces has robado algo, aun siendo una cosa pequeña? ¿Cuántas veces has cometido adulterio? Tú puedes decir nunca, a lo mejor. La Biblia dice, Jesús dijo: si tú ves a otra persona con lujuria, con pensamientos sexuales, si tú ves a una muchacha o un muchacho pensando sexualmente acerca de esa persona, Jesús dijo: es igual a cometer adulterio. Has cometido adulterio en tu corazón con esa persona. Cuando llegas ante el juez de que eres culpable, Dios es un juez bueno. Él no va a dejar entrar en el cielo a ningún pecador. Como un juez bueno aquí en la tierra, Él no va a dejar libre a una persona que ha violado a mujeres o un asesino. Va a condenar y poner a esa persona en la cárcel por ser bueno. Y Dios, por ser bueno, Él condena a los pecadores. Pero Jesucristo, Dios mismo, nos ama tanto que Él ha provisto una manera por la cual nosotros podemos ser rescatados de esa condenación. El juez nos mira y nos dice culpables. A todos nosotros somos culpables. A todos nosotros Él dice culpables, merecen el infierno. El juicio de Dios está arriba de nosotros, está sobre nosotros. Pero Dios mismo vino en la persona de Jesús. Y Jesús dijo: Padre, yo estoy dispuesto a tomar el castigo que ellos merecen. Yo estoy dispuesto, Padre, a tomar el castigo que Natán merece, que Jesús merece, que Adonai y Daniel y Carlos y Felipa merecen. Jesús dijo: Padre, yo estoy dispuesto a tomar su condenación. Y en la cruz de Cristo, en la cruz de Jesucristo, Dios Padre derramó su ira, derramó el castigo que nosotros merecemos, que yo debía haber recibido. Dios Padre lo derramó sobre su Hijo Jesús, y Jesús tomó mi pecado. Todo pensamiento sucio, toda acción horrible que yo he cometido, Jesús tomó el castigo por esas cosas que yo debía haber tomado. El castigo para mí hubiera sido el infierno para siempre, igual para ti. Jesús tomó ese castigo, pagó el precio de nuestra redención, porque éramos esclavos a nuestro pecado, y Él nos dio la oportunidad para tener libertad. Y ahora, confiando en Jesús, si tú reconoces: Señor, yo sé, ahora entiendo que soy pecador,
que he quebrantado tu ley, que no soy una buena persona, que puedo tratar de hacer buenas cosas, pero nunca puedo llegar a tu estándar de perfección. Y me doy cuenta de eso y me arrepiento de mi pecado. Y quiero venir a ti y confesar ese pecado y creer en lo que Jesús hizo por mí en la cruz. Si tú haces eso, si tú confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, la Biblia dice, serás salvo, que serás salvo. Y tú puedes decir, Señor, entiendo lo que hiciste por mí y quiero recibir lo que hiciste por mí. Quiero recibir tu oferta de salvación. La Biblia nos dice que cuando tú haces eso, cuando yo hago eso, que Jesús viene y nos limpia. Y ahora yo puedo aparecer ante Dios, puedo estar ahí en la presencia de Dios. Y Dios ya no me ve como el pecador que yo era antes. Él me ve perdonado, limpiado por la sangre de Cristo. Si no tienes ese perdón, si no tienes esa limpieza, si no tienes esa libertad de tu esclavitud al pecado, arrepiéntete de tu pecado. Confía en Jesús, pon tu fe en Él y serás salvo. Vas a comenzar una nueva vida.